Bienvenidos a todos a nuestro sexto encuentro del ciclo de Ateneos Clínicos y Encuentros Institucionales que llevamos adelante desde Palker. Hoy con dos invitados especiales muy queridos, uno de ellos que nos está acompañando desde Uruguay, para trabajar un tema que desde hace un tiempo venimos pensando y que tanto Alejo como Ana vienen trabajando desde hace bastante tiempo, y que tiene que ver con las situaciones clínicas complejas en cuidados paliativos, con los desafíos terapéuticos que las situaciones que acompañamos nos presentan, con situaciones como trastornos del estado de ánimo, como depresión, ideación suicida, y sobre todo también poner como en cuestión esto que a veces escuchamos y que también decimos cuando hablamos de las dificultades en los vínculos terapéuticos o cuando hablamos en los pacientes difíciles, poner en cuestión esta dificultad, ¿no? Dónde verdaderamente está, para adquirir nuevas herramientas, mejores herramientas para acompañar a nuestros pacientes, a sus familias, y también para trabajar nosotros en la gestión emocional que necesitamos trabajar para poder acompañar y estar a la altura de las situaciones que transitamos. Así que, sin mucho más, los voy a presentar. Hoy nos acompaña, por un lado, la licenciada Ana García Pérez. Anita es psicóloga paliativista, es docente de la Facultad de Medicina de UDELAR, es integrante del equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas de FEDMED y nos acompaña desde Montevideo. Anita, ¿estás ahora? ¿Dónde estás? Montevideo, sí. Y por otro lado está con nosotros hoy el doctor Alejo Agranati, muy querido tanto por Guille como por mí y por Palker. Durante muchos años también estuvo trabajando con nosotros y acompañándonos en los seguimientos. Alejo es médico especialista en psiquiatría y también en cuidados paliativos. Actualmente es el jefe del Servicio de Salud Mental del Instituto Lanari y también es miembro de la Comisión de Psiquiatría de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Así que, si les parece, la idea es que más o menos tengan 30 minutos cada uno y después abramos el espacio para preguntas, para intercambio y lo que surja de las presentaciones de los chicos. Bueno, Anita, ¿querés que presente? ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, primero tengo acá frente mío a Marta. Marta es una querida paliativista de acá, de una ciudad cerquita de Montevideo que se llama San José, así que inspirada con gente querida del otro lado del charco. Y bueno, primero que nada, mientras Luz pone, tengo que confesar que hacía mucho que no usaba Meet, y Lu me está desasnando porque no sabía usarlo, así que, bueno, agradecerles a Palker por la invitación. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Hace unos días estuve trabajando con un equipo de cuidados paliativos sobre este tema, y yo decía, este tema surge a partir de la inquietud, del desafío, desde Facultad de Medicina, como docente de sexto año de la carrera, lo vengo trabajando, así que desde ese lugar les voy a... Perdón, Anita, porque ahora se me trabó a mí. No sé por qué. A ver, lo voy a tener que volver a cerrar. Porque tienes muchas, claro, tienes muchas abiertas porque eso es la... Sí, espera. Voy a volver a abrirlo. Si no, yo vuelvo a hacer el intento. Si no quieren, chicas, que empiece yo, así mientras se van acomodando con eso. ¿Oíste? Espera, ahí está, a ver.
Ahora sí, se debería. Ahí me apareció de nuevo. Ahí va, perfecto. Les decía, Va bien, ¿no? sí, sí, bárbaro. Les decía que este tema surge un poco desde la inquietud como docente de Facultad de Medicina. Esta imagen me pareció bien, bien gráfica, ¿no? El ponerle el rótulo, ¿no? El sello de paciente difícil. Van a ver que en este tiempo que tengo para compartir con ustedes, voy a hacer énfasis básicamente en el impacto en el equipo y voy a tirar como algunos tips o algunas líneas de cómo abordar estas situaciones. Dale. Bien, ¿desde qué lugar comenzar? Y me parecía importante hablar desde el profesionalismo, y si bien tendemos a hablar del profesionalismo médico, acá vamos a hablar del profesionalismo del equipo de salud. Hay mucho material sobre esto, las revistas médicas explotan sobre este tema, y hacen énfasis en que, bueno, si estamos hablando de ser mejores profesionales en este ámbito y en este espectro tan específico que es el cuidado, necesitamos concebir una nueva profesión, irla ajustando en función de las realidades que se nos enfrentan para una nueva sociedad, ¿no? Entonces, nos exige mucha flexibilidad cognitiva, ir ajustándonos, y me pareció interesante incluir estos 4 componentes de lo que implica el profesionalismo, sobre todo para tomarlo como esquema, como modelo para pensar este tema. Cuando hablamos de profesionalismo hablamos de un conocimiento especializado, ¿no? La medicina, todos los integrantes del equipo de salud tenemos un conocimiento específico, técnico, humano sobre nuestra tarea. Desarrollamos la autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Que de alguna forma es la esencia del acto médico, del acto del psicólogo, del acto, ¿no? Tenemos desde nuestra impronta profesional ciertas pautas, tenemos un compromiso o servicio a la sociedad y un gran desafío que me pareció súper interesante incluirlo, la autorregulación. Y miren lo que dice acá, dice que diferencia las profesiones de los oficios, y me pareció interesante como para traerlo para pensar. Dale. En esta búsqueda que hice rapidita sobre el tema paciente difícil, relación difícil y demás, me parecía interesante incluir este tema, ¿no? Esto es un artículo de la Asociación Americana de Ginecología que trae el tema y habla del enfoque ético para la gestión de conflictos médico-paciente, y me pareció interesante poner sobre la mesa esto, ¿no? Dice, identificar el origen del conflicto como el paciente difícil. Dice, sin embargo, sería más preciso considerar el conflicto como el resultado de una relación difícil entre el paciente y el médico, ¿no? Me parecía interesante traer ese marco para conversar acá, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa, sobre todo desde la óptica de cuidados paliativos, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desvelan, que nos hacen cuestionar, y que de alguna forma nosotros intervenimos desde una serie de patrones, de valores, de expectativas, de objetivos, que hacen que regulemos nuestras prácticas? Dale. Dale, Luz. ¿No pasó? Ahí sí, la anterior, ahí va. Este es un artículo de la revista de Medicina Familiar española, que también hace referencia a los encuentros difíciles. Estos están dirigidos a la atención primaria, y dice, y esto también me parece que está bueno para pensarlo, dice, si no tienes herramientas adecuadas, se convierte en algo que a largo plazo provoca burnout. Y podríamos agregarle, ¿no? Fatiga, la fatiga de la empatía, entre otras cosas. Genera malestar, tensión y desvía el objetivo de trabajo. Si no sabes reaccionar emocionalmente, dejas de ser profesional, ¿no? En esta cuestión de la mirada con los lentes de la ética, que hacen que operemos y reflexionemos sobre nuestras conductas. Dale. Bien. Cuando pensamos en esto de, bueno, ¿qué implica o qué significa un paciente difícil? O etiquetarlo de difícil, como hoy partía con esa imagen, tendemos a decir que es aquella persona que no cumple con las reglas.
implícitas o explícitas que se asocian a lo que uno podría partir de la base que sería un paciente, ¿no? El comportamiento esperable de un paciente. Dale, Luz. Bueno, acá, ahí va, tienes que ir poniendo porque están animados, me olvidé de ese detallecito. ¿Qué pacientes son esperables? Y cuando pensamos, y más en el ámbito, anda pasando los que yo los voy comentando. Tenemos pacientes, pensamos en pacientes agradables, agradecidos, colaboradores, que en general tienden a adherir a las pautas terapéuticas. Todos cuando pensamos en un paciente, ¿no? Con toda la carga que tiene la etimología del paciente, tendemos a pensar que estos son algunas de las características, ¿no? Que acepta la enfermedad y se deja ayudar. Tenemos como esa concepción ideal a veces a la hora de enfrentarnos a una situación, a un encuentro clínico. Dice, y aceptan lo que tenemos para ofrecer. Eso es el gran desafío, ¿no? O sea, nosotros vamos con una cajita de herramientas, volcamos nuestra expertise y esperamos que el otro o los otros, ¿no? Si pensamos en la unidad de cuidado, la unidad de tratamiento, paciente, familia, equipo, va a aferrarse y va a seguir ciertas líneas de acción. ¿Ah? Dale. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término paciente difícil? Que les decía, basta con meterse en cualquier buscador, en este caso hice una búsqueda en PubMed hace un tiempo, y nos aparecen, nos aparecen, yo allí incluí 3 definiciones, las 3 haciendo foco en cosas distintas. Este autor dice que es un grupo heterogéneo de pacientes que tienen enfermedades importantes, relevantes, cuya característica común va a ser generar distrés en el equipo tratante, en el equipo asistencial. ¿Vale? Hace un foco más en aspectos personales. Dice, provoca de forma habitual sensación de angustia o rechazo, ¿no? O sea, el impacto que genera en el equipo. Y dice, es el que consigue hacer sentir un nudo en el estómago cada vez que toca asistirlo. Esta es la vivencia cotidiana de cualquiera que hemos transitado una asistencia clínica. Bien, entonces, ¿por qué lo traemos en este espacio y por qué vale la pena desde el tratar de, porque el profesionalismo médico, el profesionalismo del equipo, ¿qué es? Es tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Es tratar de ser operativos, de ser eficaces, de ser eficientes y de generar a nuestra unidad de tratamiento una buena calidad asistencial. Entonces, ¿por qué es importante detenernos a hablar? Porque estos pacientes generan gran tensión y sobrecarga emocional en los equipos y sin lugar a dudas representan un desafío para el clínico. Bien. ¿Quiénes son los pacientes difíciles? Seguramente después Alejo puede hacer detenerse en algunos aspectos de los que yo estoy poniendo acá en la diapo, pero en general, los pacientes que son muy demandantes, los pacientes que son muy quejosos, los pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? Asociado a una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, ¿no? Que se van como conectando varias enfermedades, los personajes famosos que ustedes tienen de sobra, nosotros tenemos más coloquiales y más chiquitos, más pueblerinos, pero ustedes no debe ser fácil atender al presidente o a algún referente muy conocido. Cuando siempre decimos acá en lugares más pequeñitos, los pacientes difíciles son los familiares de los médicos, o los médicos directamente, ¿no? En esos cambios de roles suelen ser complejos, y después tenemos dentro de los trastornos, básicamente creo que todos estos son complejos, últimamente en la atención, hoy teníamos una combinación de realidades, la pobreza extrema, la adicción, ¿no? Estamos viviendo una realidad en ambos lados del charco muy difícil, y bueno, y nos desafía a que nuestra cajita cada vez se vuelva más cargada con herramientas más maleables, más moldeables para poder asistir. Los trastornos de personalidad, sin lugar a dudas.
Miren, les pregunté a mi equipo, que era un paciente difícil, y ahí compartí como algunas de los planteos. Dice, ponen a prueba toda nuestra capacidad de razonar y realizar una intervención de calidad asistencial. Es el paciente que no contamos de programas sociales, esto claramente lo dijo la trabajadora social, que puedan sostener las necesidades reales, ¿no? Es un paciente con muchas patologías y complicaciones que dificultan el manejo del equipo, requieren muchas estrategias para abordar un problema clínico y genera intervenciones intensas y desgastantes, ¿no? Acá un psicólogo dice, es aquel que por sus características de personalidad genera un mal vínculo con el equipo, dificultando la empatía y obviamente desafía a quien lo asiste y requiere como la medida terapéutica de excelencia el trabajo en equipo. Dale. Bien. Esta también es animada. A mí esta diapo me parece como muy gráfica. Entonces, ¿cómo circulan las características del médico? ¿Cómo es la combinación, ese combo de un médico con algunos rasgos, un contexto, las características del paciente, más las habilidades relacionales? Dale, Luz, la siguiente, que es la animación. Ahí va. Hay algunas características del médico que parecen generar, ¿no? Parece decir, bueno, este paciente para este médico, ¿no? Los médicos perfeccionistas, el deseo constante de agradar a los demás, la baja tolerancia a la frustración, la omnipotencia, la susceptibilidad, y cuando son hipercontroladores, parecen características que pueden contribuir a ese combo, ¿no? Explosivo de esa relación asistencial compleja. ¿Dale? Si pensamos en el ambiente, en el contexto, si nos enfrentamos a un ambiente de insatisfacción laboral, si nos enfrentamos a un contexto de burnout, a un contexto de maltrato, a un contexto de acoso laboral, a una dificultad, a una disfunción de los equipos, créanme que estos pacientes destruyen equipos. Si ya hay equipos que están desgastados y fisurados, terminan de desarmarlos, ¿no? Son absolutamente habilidosos de ir a tocar el punto más frágil del sistema y del dispositivo de los equipos. Y con respecto a los aspectos organizacionales, estamos viviendo en un contexto sanitario que es también como tierra fértil, ¿no? Tiempos excesivos de espera para las consultas, seguramente estemos igual de un lado y del otro, pero a veces tenemos mucho tiempo, semanas por delante, meses, para conseguir alguna hora para determinado profesional. Interrupciones frecuentes, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con los estudiantes de medicina, con el EPIC y con la importancia del entorno como un elemento clave y el uso del teléfono de los médicos, ¿no? El estar a disposición del otro, ¿no? El sentir que en ese tiempo, que acá son 15 minutos, sentir que el otro está para escucharme. Y bueno, y como decía recién, hay aspectos culturales como el desempleo y la marginalidad que parecen también ser un terreno fértil. ¿Dale? Con respecto a las características del paciente, tenemos pacientes hostiles, distantes, cuestionadores, agresivos, manipuladores, mentirosos. Estas características también en esta combinación de variables inciden. ¿Dale? Bien, ¿y qué pasa en la relación? Y en la relación nos vulneran, nos cuestionan, nos exigen. Por eso creemos que estos espacios de Ateneo, de espacios de reflexión, de espacios de intercambio, son absolutamente necesarios para poder generar, ¿no? Mientras yo voy hablando, que puedan ir generando y haciendo sinapsis con algunas realidades que les ha tocado vivir. Dale. Bien, hoy hablábamos de la relación, entonces, ¿cómo una conducta desadaptada del paciente va a generar efectos en ese encuentro clínico y va a generar automáticamente un juicio negativo del profesional, y ese juicio negativo del profesional se va a trasladar al ámbito, se va a trasladar a la relación, por tanto va a generar la frustración del paciente. ¿Dale?
Bien, hace muchísimos años vino Ned Kassem. Ned Kassem es un referente en aspectos, en cuidados paliativos en su momento. Ha escrito muchos materiales, ya él es fallecido, es un americano, y fue el primero que puso sobre la mesa la relación terapéutica, el vínculo, la relación médico-paciente, como una herramienta de reflexión para pensar nuestro quehacer. Entonces, hacía algunas sugerencias que después las voy a decir. Identificar la situación estresante para el paciente, ¿no? ¿Qué de lo que hicimos, de lo que dije, de la intervención generó malestar? Identificar los mecanismos y respetarlos sin modificarlos. Bueno, él sugería algunas cosas: evitemos el tiempo excesivo de espera, las interrupciones frecuentes, o sea, hagamos intervenciones que nos favorezcan el control de la situación. No aumentar el enojo, la ira del paciente, no actuar, ¿no? Evitar la confrontación con las exigencias narcisistas del paciente, ¿vale? Incluí, está bastante largo el texto, pero este artículo que me pareció que estaba bueno, dice: los médicos que tienen creencias negativas acerca del papel que juegan las variables sociales en la salud suelen experimentar una mayor frustración en la relación con sus pacientes. Y esto es tal cual, ¿no? Esa vivencia de el médico no debe ser nada, o es psicológico, o es estrés. Esto automáticamente genera o dispara un enorme malestar en el paciente, ¿no? Dice: cuando la situación se considera que es producto de problemas neurobiológicos, es mejor aceptada por los profesionales. Cuando es el resultado de las dificultades sociales, se tiende a experimentar pesimismo respecto a las intervenciones para compensar el contexto disfuncional, y cuando se sospecha la existencia de causas psicológicas, la conducta es percibida como hostil y controlada, motivada por un carácter negativo y por modos de afrontamiento ineficientes del paciente, ¿no? Entonces, ojo con los prejuicios, y no dejo así, no doy puntadas sin hilo, Luz, en esto, y los conmino, los invito a que en el Congreso de Cuidados Paliativos vayan a nuestro taller, que vamos a hablar un poco de esto. Cómo en esa relación asistencial, en esa relación terapéutica, se cuelan permanentemente nuestros prejuicios. Dale. Miren, en cuidados paliativos, acá está el tema, ¿no? Pues yo estaba hablando en general, y obviamente que traigo mi experiencia clínica, pero en cuidados paliativos trabajamos con la vulnerabilidad o la crisis, trabajamos con el sufrimiento. Entonces, qué difícil es identificar, abordar, ¿no? En este contexto, ¿no? En atención primaria es una cosa, el cirujano con su paciente recientemente operado es otra, pero cuando nos toca en cuidados paliativos, nos mueve el piso. Dice: cuando se presentan interacciones difíciles con los pacientes o sus familiares, la prestación de cuidados óptimos puede verse comprometida. Dale. Bien, estoy medio justa de tiempo acá. Esta habla de una cuestión más epidemiológica, de la prevalencia de pacientes que se consideran difíciles en una consulta y lo que generan. Dale, este artículo dice que entre el 11 y el 20%. ¿Quiénes son los más difíciles? Son los trastornos de personalidad del clúster B. Siguiente. Bueno, y dentro de los desafíos, ¿no? Qué difícil es el paciente, pero qué difícil es la familia difícil, ¿no? Y nosotros en cuidados paliativos, nosotros nos manejamos con el IDCPAL, que es quien determina, no sé, si tenemos una población de 60 pacientes en atención, nosotros vemos un margen mucho menor, y vemos los casos complejos. O sea, nosotros vemos en cuidados paliativos, los psicólogos paliativistas en general, no vemos al paciente que se angustia, no vemos a la familia que puede acompañar
con amor y con cuidado y compasivamente al familiar en general, trabajamos con estas dinámicas familiares complejas. Por lo tanto, qué importante es leer, hacer una buena lectura de esa dinámica y no actuarlo, ¿no? ¿Cuánto y cuánto incidir? O sea, nos exige de vuelta una reflexión constante de cómo intervenir. Dale. Son tips, así como titulares, ¿no? Todos los materiales en relación a las pautas para el manejo del equipo hablan de evaluar la situación, ¿no? Lo primero es identificar la emoción, ¿no? Dice, no intentemos razonar con un paciente hostil, ¿no? Las emociones fuertes en general suelen cerrar nuestra capacidad para asimilar información, o sea, drenemos, dejemos que surja y apelemos a la función cognitiva y la identifiquemos. El rotularla nos va a ayudar a conectarnos. Un poco haciendo referencia a esto, les hago un cuento, y ya debo estar en el minuto 25, 24, Luz. No, venís bien y te quedan 2 nada más. Te quedan 10 minutitos. Saben que en esto de identificar la emoción, les cuento un tips, que no era, que me lo dio una conocida del Tornú, que fue Noemí Díaz. Cuando yo era una jovencita paliativista que estaba haciendo mis primeras armas en cuidados paliativos y roté por el Tornú, me acuerdo, después hice en FEMEVA un poco, hice el curso en FEMEVA y la práctica la hice en el Tornú. Y saben que en esto de identificar la emoción me ayudó mucho porque mi escena temida era el llanto, era ponerme a llorar con el paciente. Y recuerdo en esto qué valioso fue esta sugerencia de Noemí para poder hacer lo mismo que servía para el llanto, sirve para la ira, sirve para el enojo, o sea, para todas las emociones que nos irrumpen y que, bueno, tenemos que aprender a hacer una buena lectura de ella, ¿no? Importante, aceptar lo que el paciente genera en nosotros, ¿no? Disponer rápidamente un plan de acción posible con objetivos concretos, progresivos y que podamos asumir, capaz que no podemos asumir, y capaz que tenemos que delegar la atención en otro colega, ¿no? Para cualquier integrante del equipo, estoy como generalizando. Modificar situaciones del entorno, si estamos dentro de nuestras posibilidades, si es viable, ¿no? Capaz que no es viable. Apoyarse en los aspectos más constructivos de la personalidad del paciente, ¿no? O sea, algo de todo lo que pasó, yo me tengo que conectar con el sufrimiento del otro, ¿no? Y hay veces que la hostilidad tiñe tanto que detrás de esa, que es su primera impronta, nos cuesta conectarnos con nuestra expertise, que es el abordaje del sufrimiento. Esto yo lo insisto mucho con los estudiantes, siempre, ¿no? En esto de cognitivizar, ¿no? Siempre recordar que no es personal, que es la forma en general que se maneja esa persona, y que yo lo que no tengo que hacer es actuar la bronca, porque ahí perdí. O sea, dejo de ser profesional. Dale. Bien. Entonces, cuestiones que son claves, ¿no? Establecer prioridades, ¿no? Facilitar la toma de decisiones conjuntas. Una de las cosas que he hablado últimamente, que es un tema que me interesa mucho, es la incertidumbre y la ansiedad, y estoy metida en ese baile, y creo que la clave y la herramienta es la toma de decisiones compartidas, ¿no? Entonces, si yo lo involucro de pique en la relación, reduzco algunas posibilidades. Por más que hay pacientes que aunque lo involucres, lo que estructura la relación siempre es el límite, ¿no? Entonces, esto de establecer reglas y límites claros parece clave. Combinar todo esto con la empatía y la compasión, y fomentar el trabajo en equipo, que creo que yo, de mi experiencia, creo que es la mejor herramienta, es la llave para poder hacer una intervención adecuada con estos pacientes, ¿no? Y sin lugar a dudas,
generar un espacio de supervisión o de covisión o de diálogo con colegas. Vieron que en esto los psicólogos, nosotros tenemos más entrenamiento en esto. Siempre tendemos rápidamente a generar estos espacios formales. En los equipos de salud en general, a veces se hacen en pasillos, y tenemos que privilegiar espacios terapéuticos o catárticos. En principio, la idea es que tengamos un espacio más estructurado, pero por lo menos compartir lo que la situación me está generando. Entonces, la llave para eso parece ser la autoobservación del profesional, ¿no? Dice, es una de las dianas de actuación más importantes cuando se experimentan dificultades en la interacción con un paciente. Y la última, que más allá de los glaciares que tengamos, la clave, nos enfrentamos a esto con el otro. Sin el otro parece difícil. Y también descubrir que el trabajo en equipo no forma, nos gratifica, pero también nos hace conectarnos con el conflicto por excelencia. Hay algunos autores que dicen, si trabajas en equipo, muéstrame tus cicatrices, y es tal cual. Trabajar en equipo, como decimos acá, no es changa, no es fácil, pero creemos que para el abordaje de estas relaciones tan difíciles es la clave, en un equipo sólido, porque esto que decía, estos rasgos y estas características de estos pacientes van directo al aspecto más frágil del equipo. Entonces, un equipo saludable, con una matriz, ¿no?, y un tejido más resistente, va a poder sostener mejor este tipo de intervenciones. Bueno, traté de ser muy cuidadosita con el horario, porque soy peligrosa, me tienen miedo, pero fui esta vez. Bueno, gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias, impecable con el tiempo. Bueno, si les parece, vayan volcando las preguntas en el chat, le damos lugar a Alejo y después hacemos el intercambio. ¿Se ve luz? Perfecto, perfecto, y se ve todo Bueno. entero. Bueno, como decía Ana, yo no veo nada, así que voy a ir pasando. Bueno, dejamos las preguntas para el final. Primero, y para mí es un placer enorme poder estar aquí con ustedes en este momento. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento tanto a Ana como a Guillermo, que son no solo compañeros de camino, sino que referentes para mí, y agradezco la generosidad que han tenido en invitarme. Bueno, en estos breves 30 minutos yo voy a tratar de abordar los aspectos más importantes de 3 dominios que me interesan compartir con ustedes. Uno es algunas notas sobre lo que tiene que ver con aspectos del trastorno depresivo mayor en cuidados paliativos, luego algunos aspectos relacionados al suicidio, y por último, poder compartir con ustedes una herramienta o una manera de poder proceder o abordar a los pacientes que están dentro de este espectro. Así que van a ver poco escrito mío, sino que más que nada me van a escuchar a mí teniendo un relato sobre distintos trabajos, así que espero que sea de su interés y que lo aprovechen. Bueno, entonces, un poco de ruido académico. Uno sabe que aproximadamente la prevalencia en la población general de trastorno depresivo mayor es del 7%, y cuando uno hace quizás un abordaje un poco más amplificado y toma en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la depresión bipolar, los valores van un poco más hacia arriba, cercanos al 13%. Ahora, cuando nosotros nos detenemos a ver qué pasa en la población oncológica, se van a encontrar con valores que son de este aspecto o hasta inclusive más altos conforme el paciente accede a estadios más avanzados de enfermedad. Me refiero, van a ver que hay datos cercanos al 60%, lo cual, u 80%. Lo cual, si uno se pone a analizar de que de 100 pacientes, 25 tienen probabilidad de tener depresión a 80, eso inmediatamente nos hace pensar qué está pasando con la prevalencia, y en realidad la respuesta a esta inquietud descansa en el hecho de que
muchas veces para hacer los estudios de prevalencia en esta población, la población oncológica, que desde ya es difícil de poder investigar, se utilizan diferentes herramientas, diferentes criterios, y eso es lo que se ve reflejado en este aspecto. Lo que sí me gustaría transmitir, y para consolidar y sistematizar el conocimiento, es que el valor aproximado que se estima hoy en día es cercano al 25, lo cual vemos que es casi el doble, o mejor dicho, más cercano al triple que lo que pasa en la población general. Y ahí quizás llevarnos el primer concepto, ¿sí? Después, que los pacientes con cáncer, por lo general, tienen un trastorno depresivo mayor y no son adecuadamente diagnosticados, por ende no tratados. Y muchas veces lo que se ha visto es que los pacientes quizás no cumplen criterios estrictos, es decir, si uno adopta una visión categorial para hablar de un trastorno depresivo mayor, tal como lo indica el DSM-5, sino que si uno adopta una posición más dimensional, veremos que muchos pacientes tienen síntomas de la serie depresiva que se mejoran con un abordaje. Y cuando hablo de abordaje, no hablo de abordaje farmacológico, sino que hablo de un abordaje dimensional que puede ser de lo psicoterapéutico, interiormente a lo farmacológico, según la severidad del cuadro. Bueno, miren esto. Este es un metaanálisis que se publicó hace 2 años, en lo cual lo que indica es, o lo que refleja es algo que es, a mi criterio, cuando yo lo vi, es revelador, ¿no? Entonces, acá lo que termina mostrando es cómo es la morbimortalidad de aquellos pacientes que tienen cáncer y que a su vez intercurren con síntomas de la serie ansiosa y depresiva. Si ustedes ven aquí abajo a la derecha, verán que dice favorece el efecto de ansiedad o depresión, es decir, que en todos los trabajos, y fíjense la distancia que tiene con el eje de las ordenadas, lo que se ve es que aquellos pacientes que tienen síntomas de la serie ansiosa y depresiva tienen mayor mortalidad que los que no lo tienen. El trabajo avanza un poco más y dice que a su vez que los pacientes que tienen depresión previamente tienen más riesgo de cáncer, o sea, es decir, que aquel paciente que tiene antecedentes de trastornos depresivos tiene más riesgo de desarrollar cáncer, pero que esa asociación hay que entenderla con mucho cuidado. Cuando yo leí esto, inmediatamente me surgió una pregunta y una alarma, porque de alguna manera uno se formó quizás criticando ese paradigma, o al menos de alguna manera cuestionándoselo. Que después les voy a mostrar una breve imagen para que entendamos eso. Después lo que termina diciendo es que a pesar de la localización del cáncer, no sea pulmón, cavidad oral, próstata y demás, el riesgo en relación a aquellos pacientes que cursan con trastorno depresivo sigue siendo mayor. Y por último, que el 73% de los pacientes que tienen depresión, por lo general no reciben tratamiento, y solamente el 5% buscan ayuda. Es decir, que como decíamos anteriormente, estamos frente a una cohorte poblacional que tiene más prevalencia de un trastorno mental, y que ese trastorno mental no solamente es prevalente, sino que también modula negativamente hacia la enfermedad, y a su vez estos pacientes no reciben el tratamiento que corresponde. Fíjense esto. Cuando yo investigué cuál es el rol entre la depresión y el riesgo de cáncer, todos los trabajos citados, y fíjense que es una bibliografía bastante actualizada, encuentran como aquel factor ligante al hábito tabáquico, ya sea para cáncer de pulmón y para y para cáncer de páncreas, cáncer de cavidad oral. Es decir, que la única asociación no es la depresión per se, sino que son los hábitos de consumo como el tabaco, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera trata de responder a esa aseveración que planteaba el trabajo, de que esta asociación de decir que aquellos pacientes con depresión tienen más riesgo de cáncer, tomarla con cierta cautela. Ahora, y avanzando un poco más, intentar responder la pregunta, ¿no?, de por qué aquel paciente que tiene un trastorno oncológico y a su vez intercurre con un trastorno depresivo tiene más riesgo o mayor mortalidad que aquel que no. Entonces, para encontrar la respuesta a esta pregunta, hay que pensarlo en un eje tripartito. Primero, entender que los trastornos del depresivo mayor o otros trastornos del estado del ánimo, así también los trastornos de ansiedad, producen una disregulación neuromoral, ¿no?, con un perfil simpático mimético, con un aumento de la hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con un aumento de la liberación del cortisol. Este aumento del cortisol de manera sistémica y a su vez con la pérdida de la cinética circadiana normal predispone al paciente a un estado proinflamatorio crónico, que esto a su vez lo expondría a un tono simpático aumentado, a una alteración del metabolismo lipídico, y a su vez este estado proinflamatorio sería un lecho propicio para favorecer el crecimiento y el desarrollo tumoral. Después sabemos también que los trastornos del estado del ánimo se asocian a alteraciones conductuales y a malos hábitos como el consumo de alcohol, la mala alimentación, cualquier desarrollo de consumos problemáticos, sedentarismo, etc.
Otro aspecto que es muy interesante y está muy estudiado es que aquel paciente oncológico que intercurre con un trastorno depresivo, es probable que su adherencia caiga en aproximadamente 3 veces en lo que pasa con la población que no tiene depresión. Entiendo que, se entiende, se sobreentiende que medir adherencia es muy compleja, ¿no? Porque para medir adherencia la adherencia se puede medir en consultas médicas, en la adherencia que hace el paciente a los estudios que se les propone, en la toma de medicación, en las prácticas clínicas, entre otras. Pero estos aspectos modulan hacia la baja en la mortalidad. Mayor requerimiento de intervenciones para control y suicidio como una entidad directamente asociada al trastorno depresivo. Bueno, ¿qué sabemos sobre los tratamientos? Por lo general, la mejor evidencia descansa en los tratamientos combinados, inicialmente psicoterapia, y en aquellos casos donde la severidad ya es de moderada a severa, sí, la evidencia descansa en tratamientos combinados. Aquí les comparto el recientemente publicado Consenso Argentino de abordaje en trastornos del ánimo. Fíjense a vuestra izquierda todos los antidepresivos utilizados con primer nivel de evidencia y de recomendación para el abordaje del trastorno depresivo, que si podríamos hacer, que lo hablábamos con Luz en otro momento, si es de vuestro interés, algún encuentro donde podamos hablar específicamente del abordaje del trastorno depresivo, pero entiendan también que cuando el abordaje no es favorable o el paciente no responde o no llega a una remisión, existen sí, y los invito a mirar en esta parte de la pantalla, algunos tratamientos de combinación o de potenciación para poder bregar por la estabilidad del paciente. Les digo que no se concentren mucho en este slice, en esta parte, porque son los tratamientos de segunda línea, ¿no? que por lo general no son recomendados. Bueno, esto es, al estado actual, todos los estudios que se han hecho para ver la eficacia de los antidepresivos en pacientes con patología oncológica. Fíjense, 3 droga contra droga y 3 droga contra placebo. Todos los estudios de droga contra placebo que están acá abajo, de los 6 que se han estudiado, 4 han demostrado ser eficaces en la reducción sintomática, ya sea en la respuesta y la remisión medido por escalas, y 2 no. Entonces, a partir de aquí se ha construido la evidencia de que los tratamientos suelen ser eficaces o suelen ser efectivos en el abordaje de estos síntomas, ¿no? Llegando ya a la segunda parte de la presentación y tratando de consolidar los objetivos, uno se pregunta, o sea, que quizás esto es una de las situaciones más temidas para un psiquiatra, que es el paciente suicida, ¿no? Entonces, entendamos que el suicidio es la muerte autoproducida o el daño autoinfligido luego de la intención de querer quitarse la vida, ¿sí? Y que la muerte es producto de esa conducta autolesiva. Sepamos sí que el suicidio es un tema que excede a la psiquiatría, a la medicina, a punto tal que es un tema donde varias ramas de conocimiento antropológico se han inmiscuido, ¿no? Como la sociología, como componentes como Durkheim, la filosofía, entre otros, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Acá yo preparé algunos recortes de diarios, ¿no? Donde el tema del suicidio es un tema que hoy por hoy está en interés en la población general, así como también se ve traducido en los distintos medios periodísticos. Estos son todos recortes que yo fui sacando de diferentes artículos de la República Argentina. Bueno, primero, antes que nada, destacar que el suicidio, la muerte por suicidio, mejor dicho, es un fenómeno muy poco frecuente, muy poco frecuente. Sí, fíjense que las tasas a nivel mundial más o menos son de 10 muertes, vamos a decir, cada 100.000 habitantes. Sí, algunos datos de color, ¿no? Que cada 100 supervivientes por suicidio morirá por suicidio, o sea, uno de cada 100 va a morir en algún momento luego de un intento. En América Latina la tasa es más o menos 9,3, aunque ahora está cambiando, y en Argentina estamos con este valor, ¿sí? Por cada muerte por suicidio se producen 33 intentos, y miren este dato, ¿no? Por cada suicidio consumado, cerca de 130 personas se ven afectadas por este evento. Y los pacientes, o mejor dicho, los allegados que transcurren el duelo, son candidatos a desarrollar duelos complejos, duelos prolongados, y trastornos ulteriores como trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático, consumo de sustancias, dependiendo cómo fue la magnitud del acto. Algunos factores de riesgo para que los tengan en cuenta, ¿sí? La presencia de un trastorno psiquiátrico es el factor de riesgo más importante después de haber tenido un intento previo
mayormente dentro del primer año, ¿no? Haber tenido un intento de suicidio aumenta el riesgo cerca de entre 30 y 40 veces. Tener trastornos depresivos, consumo problemático de sustancias, enfermedades médicas severas, edad mayor a 45 años, alteraciones de conducta, ¿no? Como decía Ana anteriormente, como pacientes con trastorno de la personalidad de clúster B, donde lo que prima es la impulsividad, la irritabilidad y la inestabilidad emocional. Sexo masculino, sepan que los suicidios por lo general en todo el mundo son 3 veces más prevalentes en hombres que en mujeres. Pérdida reciente o jubilación, desempleo, divorcio, solteros, estado de soltería y no tener hijos. Si pensamos en un momento en qué sucede con la población que nosotros asistimos, vemos, como decíamos recién, que la depresión es más prevalente. Cuando digo depresión hablo de trastorno depresivo, así no digo tantas veces la misma palabra. Es más prevalente que la población general. La patología oncológica es la patología quizás más severa que pueda llegar a haber, o una de ellas. Entonces, uno cabría preguntarse si los pacientes que nosotros asistimos están en mayor o en menor riesgo. Ahora vamos a tratar de responder esa pregunta. Otro aspecto que uno considera es que, bueno, que para tener en cuenta que los factores de riesgo son factores a largo plazo. Es decir, no es que si el paciente tiene este o este, significa que el suicidio es inminente, sino que son factores a tener en cuenta. ¿Sí? Algo que me gustaría compartir con ustedes, al día de la fecha no hay ninguna evidencia en la cual diga que la hospitalización psiquiátrica prevenga el suicidio. Sepan que es más o menos cerca del 5% de los suicidios se producen en internaciones hospitalarias o psiquiátricas, y el 30% sucede entre la primera semana posalta y el mes posalta. Por eso quiero decir que si vamos a tomar un paciente que sale de una internación psiquiátrica por intento de suicidio, no demorar mucho, como decía recién Ana, en relación a favorecer la asistencia, porque sabemos que estamos en esta ventana de cierto riesgo, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, la muerte por suicidio no se puede predecir, y sí lo que se puede hacer es evaluar los factores de riesgo y recordar que luego de un intento de suicidio fracasado, el mayor riesgo se produce o se sostiene durante el primer año. Bueno, vamos a nuestra cohorte en particular. Fíjense que gran parte de los suicidios en pacientes con enfermedad médica sucedió en aquellos pacientes que tenían algún síntoma no controlado, entre ellos el dolor. Lo que muestra este trabajo, publicado hace un año, es que fíjense que la tasa de mortalidad por trastornos psiquiátricos es muy alta, pero fíjense que dentro de las enfermedades médicas, es decir, de aquí abajo, fíjense que los efectos son 13, 12, estos para patologías psiquiátricas, pero fíjense que dentro de los trastornos médicos, los pacientes que más riesgo tenían, o la asociación que se ha visto, mejor dicho, con suicidio y enfermedad médica, fue tanto para cáncer como para epilepsia. Otro trabajo, este es del año 2007, que se publicó en Estados Unidos, fíjense también el odds ratio, es decir, la probabilidad, fíjense que la probabilidad en la única enfermedad médica que es mayor a 1 es en cáncer, ¿no? Por supuesto que es mucho menor que cuando uno compara con trastornos mentales. Este trabajo bastó para decir que, que al menos en Estados Unidos, sí, la patología oncológica es la enfermedad física que más se asocia con suicidios, ¿sí? Estos trabajos, este está publicado en Nature y este también está publicado, no me acuerdo, en la revista en Archives of Suicidio. Lo que muestra también es que los pacientes con patología oncológica tienen mayor riesgo que la población general de cometer suicidio, ¿sí? Y que a pesar de esto, la detección clínica de suicidio en pacientes oncológicos es pobre. Miren este trabajo, a mi criterio, es el trabajo más importante que se ha realizado en la historia de la suicidología, y versa sobre lo siguiente, ¿no? Es un estudio realizado a largo plazo, en donde lo que se ha visto es qué sucedió en una cohorte de pacientes de Noruega del año 60 al año 1999, y lo que concluye el trabajo es que los pacientes tenían 50% más de probabilidades de fallecer por suicidio que la población general, teniendo mayor riesgo los hombres que las mujeres, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos la tasa de mortalidad, y por otro lado, lo que muestra también el trabajo es que el mayor riesgo estaba en los primeros meses, es decir, luego del diagnóstico, y después ese riesgo iba bajando conforme iba pasando el tiempo. Por otro lado, y de manera alentadora, las tasas de suicidio eran bastante más altas, fíjense que este trabajo va desde la década del 60 hasta el año 2000, y que las tasas de suicidio eran
francamente más altas cerca de la década del 60-70 en ese diseño, y después iban bajando. Y la respuesta a esto descansaba en el hecho de que conforme fue pasando el tiempo, fueron emergiendo diferentes equipos de cuidados paliativos, la capacitación de los profesionales en salud mental, la mejora de los tratamientos, etc. Y en relación a la localización de las lesiones, perdón, de la región del cáncer primario, lo que se ha visto es que los que mayores riesgos tenían eran los de cavidad oral, tráquea y pulmón, y que eso por lo general se asociaba al hábito tabáquico y al consumo de drogas, razón por la cual lo que concluye ese trabajo que gran parte de los pacientes que cometían suicidio tenían consumo problemático y a su vez trastornos psiquiátricos de base. Publicado esto recientemente en Estados Unidos, lo que refleja es que la tasa de suicidio en la población general de Estados Unidos ha ido en aumento, en los medidas año tras año, cada 10 años. Sin embargo, en la población oncológica esto está disminuyendo mucho más rápido de lo que aumenta en la población general. Y de vuelta, la explicación que encuentran para justificar este fenómeno descansan en la mejora en la calidad de asistencia psicológica y de cuidados paliativos en general que reciben los pacientes. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en suicidio en cuidados paliativos? Primero, como decíamos anteriormente, la emergencia de síntomas físicos no controlados, la presencia de trastornos mentales como la depresión, antecedentes previos de suicidio, antecedentes psiquiátricos, podemos poner aquí también consumo problemático, pérdida de la funcionalidad, factores socioeconómicos, que ahora vamos a ver una nota sobre eso, y aspectos relacionados a la red de contención. ¿Sí? Esta refleja un poco lo mismo, ¿no? Este trabajo termina mostrando lo mismo, los factores de riesgo, pero sin embargo lo que destaca es que cuando uno analiza por territorio, lo que se vio que los países como Inglaterra, Australia, tenían una prevalencia más baja de suicidio cuando se la comparaban con Estados Unidos, Grecia e Israel. Y lo que concluye el trabajo es que gran parte de eso tiene que ver, o está relacionado, mejor dicho, con la carga económica, porque en estos países donde mencionamos al comienzo, los pacientes acceden de manera gratuita a un servicio de asistencia, mientras que en otros países es el paciente o la familia del paciente quien debe cargar con parte del costo o todo el costo en sí. Un poco más de ciertos datos para ir cerrando, ¿sí? Piensen un poco lo que les decía, esto replica el estudio de la revista Nature. Fíjense que acá tenemos la tasa o mejor dicho, el suicidio según el tiempo, esto es menor al año, entre el año y 5 años y mayor a los 5 años, según los cánceres, ¿no? El tipo de cáncer. Entonces, fíjense que por lo general, el riesgo es mayor, como concluyó el trabajo noruego, ¿no? Durante el primer año. Sin embargo, en algunos pacientes con algunos tipos de cáncer, como es el cáncer hematológico, como los linfomas, por ejemplo, ¿sí? O los cánceres de testículos, el riesgo de suicidio se ve, por lo general, al final de la fase de enfermedad. Y esto está asociado, idealmente, a el impacto funcional que la enfermedad presenta, a la morbilidad, a la alteración libidinal, entre otras, ¿sí? Y por otro lado, si prestamos atención, fíjense que la tasa de mortalidad estandarizada es más alta en los pacientes más jóvenes. Fíjense, 37, que es un número muy alto, y fíjense cómo va bajando después. Es por eso que el estudio de la revista Nature sugiere que en esta cohorte poblacional, cuando uno asiste a pacientes con patología oncológica de edades jóvenes, sí tratar de hacer abordajes más pormenorizados. ¿Sí? Sepamos que existen algunas escalas para poder evaluar riesgo de suicidio. Tenemos la escala de Columbia y la escala de desesperanza de Beck. Sin embargo, de vuelta, ninguna de las dos escalas pueden predecir inmediatez de suicidio, sino que si de repente, cuando nosotros evaluamos a un paciente y vemos que responde afirmativamente en alguna de estas 5 preguntas, ¿no? Como has deseado estar muerto para no despertar, has tenido ideas de suicidarte, has pensado en cómo llevarlo a cabo y demás, sí debemos pensar que es un paciente que requiere al menos un abordaje o una intervención. Por último, ¿qué hacer, ¿no? Con un paciente que está dentro del espectro suicida? ¿Cómo estamos de tiempo, Luz? Bien, muy bien. Te quedan 10 minutos, 15. Venimos bien. Bueno, perfecto. Entonces, media. Perfecto. Entonces, primero lo que tenemos que pensar es que nosotros como terapeutas, nosotros como psiquiatras y como médicos o como miembros de un equipo de cuidados paliativos, tenemos que trabajar sobre aquellos factores de riesgo que son modificables. Es decir, no vamos a poder trabajar sobre la enfermedad
pero sí sobre los factores de riesgo que son modificables, que a su vez estos son los que por lo general modulan hacia la conducta, ¿sí? Entonces, otro aspecto es que muchos colegas se sienten atemorizados por indagar sobre conducta y acción suicida, primero porque no saben cómo hacerlo y segundo porque ante una respuesta positiva viene otra segunda inquietud, es decir, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, muchas veces eso hace que por miedo o por propia invalidación uno no aborde esta temática aunque la esté pensando, ¿sí? Y lo que se ha visto y está documentado es que los pacientes, una vez que se los invita a explorar esta sintomatología, no solamente los alivian, sino que a su vez resulta ser una intervención eficaz. Entonces, como colofón de esta presentación, entender que el primer paso es evaluar la presencia de ideación suicida, ¿sí? Y después ver si esa ideación es activa o pasiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evaluamos ideación suicida? Y la respuesta es de la manera más precisa y más coloquial posible, que es la siguiente. ¿Estás teniendo ideación suicida? O como uno lo quiera preguntar, ¿estás pensando en matarte, ¿sí? En quitarte la vida? Como uno se sienta más cómodo. Luego, utilizar una suerte de escala de Likert y preguntar, bueno, si del 1 al 10, ¿qué valor le pondrías? Esto lo que nos permite ver es la intensidad. La tercera pregunta es, ¿pensaste en cómo hacerlo? Y esto nos lleva directamente a ver si el paciente tiene un plan suicida o si ya tuvo ensayos suicidios previos, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué te matarías? ¿Sí? Que nos permite entender la lógica de dicha ideación y si alguna vez tuvo o tuvo otros pensamientos suicidas. Ulteriormente, vale preguntar por aquellos factores de protección. ¿Para qué? Porque una vez que nosotros los reconozcamos, podemos bregar porque el paciente pueda empezar a realizar afrontamientos positivos, ¿sí? ¿Por qué no te has matado aún? Es decir, quizás por mi familia, por mi hijo, ¿qué es lo que te mantiene con vida? ¿Por qué quieres vivir y por qué quieres morir? Y esto nos lleva directamente a pensar en el factor desencadenante. Así como indagamos sobre esto, rápidamente tenemos que quizás tener una visión dimensional y psicopatológica en el primero, sí o sí, hacer una intervención de reducción, de quitar todo aquel medio letal posible, indagar si hay armas de fuego, si vive solo, si tiene acceso a balcones, etcétera, ¿sí? Diversos estudios que yo no les pude mostrar ahora por una cuestión de tiempo, han mostrado que la reducción de medios letales ha bajado la disminución de la tasa de suicidio. Por ejemplo, cuando a los pesticidas le han sacado la cantidad de veneno, las muertes por intoxicación ha bajado, cuando se han puesto rejas en los puentes, la cantidad de gente que salta al vacío ha bajado y no es que aumentaron la cantidad de muertes por disparo o por gente que se tiraba, no sé, abajo de las vías del tren. ¿Sí? Ver si esta ideación suicida y conducta no es secundaria a un trastorno mental activo, ¿no? Ya sea síntomas psicóticos, voces de comando, o un trastorno depresivo o agitación, o síntomas de abstinencia ligadas al consumo. Entender si esta conducta suicida está asociada a algún evento distresante que el paciente haya tenido recientemente, ¿sí? Baja soporte social, y esto lo vemos hay una suerte de lógica que dice que a mayor red social, mayor contención, pero bueno, también sabemos que cuando el paciente percibe ser una carga para su red de familia, su red de contención, esto se asocia con no solo con trastorno depresivo, sino también con ideación suicida, así como también cuando el paciente tiene una red invalidante, ¿no? Quizás a veces ponerlo con ejemplos es más fácil. En relación a la hospitalización, ¿cuándo hospitalizar? Bueno, no hay una máxima de decir, bueno, se hospitaliza sí o sí cuando pasa esto o lo otro, pero sí tengamos en cuenta algunos aspectos, ¿no? Cuando el paciente tiene síntomas psicóticos, cuando el paciente no quiere se niega a ser ayudado, cuando el paciente está frustrado tras un intento de suicidio, cuando hay impulsividad, cuando de repente el paciente no se siente arrepentido, bueno, cuando no hay red de contención, cuando no hay tratamiento, cuando hay síntomas físicos no controlados, ahí la hospitalización es la indicación, ¿no? Pero bueno, esto hay que verlo caso a caso. Sí, muchas veces pasa que los pacientes no tienen conductas suicidas veras, sino que conductas autolesivas sin fines suicidas, y muchas veces los hospitaliza por eso, y eso lo que genera es mayor estigma, disminución de autoeficacia, es decir, de que el paciente no puede resolver sus problemas, entonces enseguida termina internado, y ruptura del lazo terapéutico. Bueno, y por último, y espero no haber sido abrumador, compartir con ustedes esta herramienta que me gustaría que, si es de vuestro interés, yo les puedo pasar bibliografía y demás, y les recomiendo que se capaciten en algún pequeño curso que duran 1 día o 2 días sobre abordaje del paciente suicida, ¿no? Que es una herramienta que se puede utilizar y que ha mostrado eficacia, ¿sí? En reducir la probabilidad de un intento de suicidio en un intervalo de 18 meses luego de un intento fallido, ¿sí? Y que ha disminuido el riesgo.
¿Qué es el plan de seguridad? Esta herramienta la utilizamos en aquel paciente que tiene, por ejemplo, ideación suicida, pero sin conducta, o ideación o sin plan, quiero decir, ¿no? Ideación suicida pasiva, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace este plan es identifica qué roles, o sea, qué tiene que hacer cada uno ante una situación de crisis, ¿no? Es decir, que asigna roles tanto al paciente como para el terapeuta, y es una oportunidad de abrir abiertamente el diálogo para el suicidio, ¿sí? Entonces, toma más o menos media hora confeccionarlo, y lo que es importante conocer es que todo aquel paciente que nos consulta por aspectos dentro del espectro suicida no se puede ir de la consulta sin un plan de seguridad. Y esto se registra en la historia clínica. Van a ver que hay muchos modelos de plan de seguridad, pero el plan de seguridad más eficaz y más, sí, eficaz es la palabra, es el que se hace manualmente con el paciente en el escritorio. Entonces, ¿qué tiene que tener un plan de seguridad? Entre 4 o 5 pasos, ¿sí? El primero es conocer cuáles son las señales de alarma o aquellos factores que desencadenan la ideación y la conducta suicida. Acuérdense que la ideación suicida tiene una forma de asíntota, ¿no? Con vértice vertical, donde escala cierto tiempo y después va bajando conforme el paciente va pudiendo establecer estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, si el paciente sabe o la paciente sabe que ciertas situaciones del entorno le generan estrés y malestar y se asocia a eso, poder brindar con el paciente, trabajar con el paciente para que trate de, ya sea evitar esa situación o buscar escenarios alternativos, lo que sea, ¿sí? Retirar todos aquellos factores letales como armas de fuego, medicación, accesos a venenos, etcétera. Fortalecer estrategias del paciente de autogestión ante crisis, que por lo general es favorecer que el paciente sepa qué hacer cuando de repente le viene esta idea de querer quitarse la vida, querer lastimarse, lo que sea. Y una de las intervenciones más poderosas resultó ser la distracción. La distracción favorece a que la curva de esa ideación suicida de alguna manera se precipita hacia el descenso de manera más rápida. Entonces, cuando de repente el paciente tiene esta ideación, uno lo que le dice es, en ese momento dejas todo, te vas a caminar, te pones a escuchar música, salís a dar una vuelta, y si eso no mejora, llamás a un amigo o a un conocido. Pero llamar a un conocido no para hablar de ideación suicida, sino para favorecer la distracción. Si eso persiste, lo estoy contando muy rápido, pero más que nada para que ustedes sepan cómo funciona el plan de seguridad. Sí, llamar a ciertas personas que ya van a estar preasignadas en nuestro plan de seguridad para contarles la situación de malestar, y en caso de persistir este fenómeno, sí, contactarnos a nosotros como terapeutas o ciertas líneas de ayuda. ¿Qué pasa? Muchas veces ciertos colegas o mismos los familiares, lo primero que hacen es llamar al servicio de urgencia de la obra social o de lo que fuera. Y eso termina inmediatamente con la internación del paciente. Y eso lo que genera es mayor invalidación, porque una vez que el paciente sale de la internación, el problema persiste y hay que ayudarlo a que pueda resolver ese problema, ¿sí? Quizás en la población oncológica la situación es distinta, pero podemos de alguna manera llevarlo adelante. Por último, lo que ha mostrado, sí que la psicoterapia ha mostrado una magnífica eficacia en el abordaje y en el riesgo de suicidio post-intento una vez establecido el tratamiento, y sí hay algunos psicofármacos que han mostrado eficacia o cierto poder antisuicida, como es el carbonato de litio para aquellos pacientes con depresión unipolar o bipolar, la ketamina, ¿no? Que es un fármaco que recientemente ha conseguido su aprobación como un esquema de potenciación del tratamiento depresivo resistente, y la clozapina en aquellos pacientes con esquizofrenia resistente. Bueno, como comentario final, recordemos que los pacientes que nosotros asistimos, la prevalencia de trastornos psiquiátricos es casi el doble de la población general, entre ellos el trastorno depresivo mayor. Sí, recordemos que el trastorno depresivo mayor impacta negativamente tanto la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Y que por lo general los pacientes oncológicos tienen mayor prevalencia de trastorno depresivo, sin embargo, estos cuadros son pobremente diagnosticados y por ende subtratados. ¿Sí? Que algunos trabajos destacan que dentro de las patologías somáticas el cáncer es la que mayor se asocia a suicidio, aunque insisto, el suicidio es un evento muy poco frecuente, ¿sí? Que la muerte por suicidio es impredecible, que los pacientes con patología oncológica, los factores que modulan hacia el suicidio, dijimos que son los síntomas no controlados, las alteraciones económicas, la pérdida de funcionalidad, la presencia de un trastorno mental emergente, el consumo problemático y algunos aspectos sobre la red de contención, ¿sí? Y conocer
la herramienta del plan de seguridad, que es una herramienta que es fácil, que es eficaz y que es una de las pocas intervenciones que ha mostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de suicidio, tanto en la población oncológica como en la población general. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Muchísimas gracias. Tenés que dejar de compartir. Bueno, espera que... Ahí está. Ahí va. Buenísimo. Bueno, gracias, Alejo. Gracias, Anita. La verdad es que han sido muy claros, muy clínicos. Y me parece que han puesto sobre la mesa un tema difícil para hablar, pero absolutamente necesario, ¿no? Mientras hablaban aparecieron algunas preguntas, si quieren se las voy acercando, y en el medio si aparecen otras o alguno si quiere desmutear y quiere hacer algún comentario, tenemos un ratito, así que podemos también hacerlo. Bueno, hay como una pregunta general, Alejo, pero quizás que me parece que fuiste desarrollando a lo largo de toda la exposición, pero quizás podés aprovechar para agregar algo más. ¿De qué manera crees que podría trabajarse en prevención del suicidio? Bueno, un poco esto lo dijiste, ¿no? Tener en cuenta los factores de riesgo, ahora por ahí puedes hacer alguna mención más. ¿Y cómo se podría trabajar en la contención del grupo de personas afectadas por suicidio? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. De vuelta, acuérdense lo que yo traté de compartir con ustedes, es que son los factores de riesgo, son factores de riesgos lineales a lo largo del tiempo. Pero por lo general lo que sí debemos estar atentos en aquellos pacientes, por ejemplo, que nosotros ya sabemos que tienen antecedentes psiquiátricos, más aún aquellos que tienen antecedentes de conductas suicidas o de consumo o de un trastorno psiquiátrico o dolor no controlado, sí hacer un seguimiento o un monitoreo más cercano. Por otro lado, y tomando la segunda parte de la pregunta, lo que plantean es decir cómo acompañar al familiar, ¿no? O mismo a uno mismo, cuando tiene que lidiar con la situación de que un paciente comete suicidio, que en mi experiencia son las experiencias más desagradables que he tenido que transitar. Yo no lo puse porque entendía que excedía a esta presentación, pero van a ver que se llaman protocolos de posvención, ¿sí? Que hay intervenciones que uno puede hacer tanto con la familia como con el resto del grupo sobre cómo abordar el suicidio. La clave en esto, sobre esto, primero, es ser asertivo en la comunicación, recordar que el secreto profesional sigue manteniéndose aunque el paciente haya fallecido. Sí, omitir, por ejemplo, ciertos diálogos coloquiales, ¿no? Como decir, no me lo vi venir, o me sorprendió, o cosas de ese estilo, porque lo único que generan es malestar tanto entre la familia, mismo con el profesional. Pero sí, acompañarlo, pero me refiero a acompañar a los familiares, pero desde un lugar pasivo, ¿sí? No sé si soy claro con esto, no abrir un espacio directo, sí, mostrarse a disposición, pero no ser uno quien lleva adelante la terapia de duelo de esos familiares que quedaron en duelo, ¿sí? Anita, no sé si querés agregar algo al respecto. Mientras escuchaba a Alejo, recuerdo, hace unos años a un grupo de colegas nos contrataron de una empresa que una mamá había fallecido su hijo por suicidio, y me metí en el tema de posvención, y fue bien interesante trabajar con el grupo de sostén de esa mamá, que me generó un acto así de lo más empático, pues digo, qué bueno, hablando de grupos sanos, ¿no? El empleador nos contrata para apuntalar a esa mamá, claro, cuando se iba a reintegrar al trabajo para cómo manejarlo con sus compañeros. Acciones mínimas como, por ejemplo, el manejo del espacio, con qué la esperaban, o sea, hacerse eco de las necesidades de la doliente, ¿no? Y con esta carga que implica
el sufrimiento de esta doliente, lo que implica el suicidio en los dolientes, los que quedan, ¿no? Por eso me pareció interesante, que es otro tema de la posvención. No, miren, si hay una escena temida, como decía Alejo, debe ser tener un paciente en estas características. No tengo experiencia en pacientes oncológicos. Sé que en Uruguay tenemos una población y una clínica muy pequeñita, pero en el interior del país uno tiene esa fantasía de el señor del campo que le dijeron que tenía una enfermedad oncológica e hizo alguna conducta, ¿no?, autolesiva o se suicidó, pero más por una cuestión de comentarios o que es como el gran temor, que efectivamente, no sé, acá los paliativistas qué experiencia tienen. Lo que sí tenemos mucha experiencia es, yo trabajo en ELA y la valoración, Alejo, de el deseo de adelantar la muerte lo hacemos a diario, es en el encuentro con el paciente, ¿no?, por las características ominosas de esta enfermedad y por el alto monto de sufrimiento, pero en realidad, bueno, la diferencia entre quiero que esto termine, o no, por eso uno puede tener algunas diferencias, pero a veces la eutanasia viene como para generar cierto control, o la ley, ¿no?, como una acción de control que puede ser absolutamente discutible, ¿no? Decir, bueno, tengo esta posibilidad. Yo siempre digo, los pacientes con ELA, que son, que todo el mundo los pone como ¿no?, el caballito de batalla en estos temas del deseo de adelantar la muerte, son los que menos solicitan recursos como la eutanasia. Hay muchos estudios que hablan de que y esto Luz lo tiene clarísimo, es todo caso de la población oncológica. Pero me parece interesante, ahí tenemos mucho para hacer desde la psicología paliativa y para acompañar y para poder trabajar. Sí, yo agregaría que respecto a esto que decís, Anita, y lo que trajo Alejo, que claro, en nuestra población, digamos, la ideación suicida queda solapada a veces por el deseo de anticipar la muerte, que no son lo mismo, ¿no? Y en ese punto vos ubicabas, Alejo, en los artículos que trajiste, cómo curiosamente desde hace unos años viene bajando la tasa de suicidio en pacientes oncológicos en relación a los pacientes no oncológicos. Me parecía súper interesante verlo en números, porque efectivamente, en la medida en que hay un equipo que acompaña, que controla los síntomas, que hace un abordaje psicológico, social y espiritual, que se acompaña a la familia, seguramente, digamos, hay menos posibilidad o menos incidencia de muerte por suicidio, y digo muerte por suicidio porque me parece que son una de las cosas que trae la posvención. El suicidio es una manera más de morir, y esto está buenísimo decirlo de este modo, con todo. Yo, Alejo, te quería preguntar, es una pregunta rara por ahí, me suena medio rara, pero te la quería hacer. La determinación de que un paciente con ideación y riesgo y antecedente de suicidio, de llevar a cabo el acto, el psiquiatra por ahí lo puede predecir o lo puede sospechar o puede tener, o sea, en el subgrupo de pacientes que vos creés que lo va a hacer, ¿se trabaja las consecuencias antes de que ocurra con la familia, como poniendo el escenario de que si ocurriera, cómo se va trabajando el escenario posible, eventual de algo? Nosotros estamos tan acostumbrados a anticipar y a poder actuar en forma preventiva sobre esa familia, que cómo va a quedar después de eso si uno tiene alta sospecha de que eso va a ocurrir. No sé si soy claro. Sí, te entendiste, perdón, te entendí, quiero decir, Guille, perdón. Y la realidad, primero quiero decirte lo que decía antes, la muerte por suicidio no se puede predecir. De hecho, hay un artículo que después, si es de tu interés, te lo paso, en el cual uno a veces, o sea, que está, pacientes que han tenido conductas parasuicidas o que enunciaban activamente que se iban a quitar la vida, cerca del 90% no lo hacía, y que de repente pacientes que nunca habían tenido estas manifestaciones lo terminan haciendo. Por eso, de vuelta, uno realmente no lo puede predecir. Sí, quizás, como te decía, ¿no?, aquel paciente que tiene más factores de riesgo, uno lo cita con más regularidad, o cuando ve que esos factores de riesgo están eclosionados, adopta una conducta más, no sé, de seguimiento más cercano, por decirlo de pocas palabras.
No me ha pasado de tener que hablar con, o sea, sí, quizás hablar con la familia haciendo cierta intervención psicoeducativa, transmitiéndole que la enfermedad mental que tienen estos pacientes se asocian a la conducta suicida, y como decía Luz, el suicidio es otra forma de morir, y que uno quizás va a hacer lo posible, sí, psicoeducar a la familia de a qué aspectos tener, eh, estar atentos, pero de vuelta, nunca me ha pasado que uno le puede decir, bueno, mira, atento porque hoy puede pasar. No sé si fui claro con lo que quiero decir. Sí, es psicoeducar a la familia y poner en la mesa que el paciente no solamente tiene una patología oncológica, sino que también tiene otro trastorno que puede favorecer a que esto pase. Sí, y agregaría, Alejo, que así como venimos hablando desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Empezar a incluir activamente en las evaluaciones multidimensionales la indagación proactiva del deseo de adelantar la muerte, digamos, acá también hay que incluir activamente la pregunta Sí, por la ideación autolítica, ¿no? Eso no sí, daña, no lastima, no es provocador de una ideación que no hay, pero sí está. totalmente. A veces los pacientes tienen vergüenza o se sienten culpables, habilitarles el espacio para empezar a trabajarlo, sobre todo para empezar a trabajar los motivos, ¿no?, que generan esta idea. No, y otra cosa que respondo, o sea, ahora sí desde el empirismo, sí, desde mi propia experiencia, es que muchas veces me ha pasado de recibir pacientes, ahora sí puntualmente en contexto de cuidados paliativos, con conductas autolesivas con fines líticos fracasados, y que de repente el paciente se siente doblemente mal porque dice, bueno, a pesar pensar que en ese momento el paciente entiende el suicidio como una estrategia de resolución del problema, ¿no? Que la mejor estrategia para resolver el problema es quitarse la vida. Y no solo que ocurrió ese fenómeno, sino que después de eso va a ser, de alguna manera, como lo entiende un paciente por lo general, ¿no? Castigado, y va a ser internado en una clínica psiquiátrica, alejado de su familia, alejado de sus seres queridos. Y muchas veces, de vuelta, el acompañamiento permanente, tal vez internaciones breves me refiero a una semana en centros generales, no así en clínicas psiquiátricas, permite establecer ciertas coordenadas, bajar el distrés y poder seguir trabajando con el paciente. Pero bueno, sí también quizás sacar el estigma de la conducta suicida sí o sí implica una intervención prolongada en un neuropsiquiátrico, y más aún en los pacientes que nosotros vemos, donde sabemos que muchas veces la ideación suicida, mejor dicho, la ideación de la conducta suicida está al servicio de algún síntoma físico no controlado, algún efecto adverso farmacológico, o la sensación de ser una carga, o la sensación de, no sé, a una alteración económica, que son todos factores que se pueden trabajar, ¿no? Y que la intervención puede ser, la intervención eficaz puede no estar tan dilatada en el tiempo. Bien. Acá hay una pregunta, bueno, no sé si conocen como los números, pero la comparto: la existencia de una ley de eutanasia aplicable, si podría o si ha disminuido la tasa de suicidios a nivel mundial. Si saben. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo voy a averiguar. Nunca me lo había preguntado, no quiero ser impreciso con los datos, pero la verdad es que no lo sé. Habría que quizás ver en alguna cohorte en Holanda, en el estado de Oregon, donde sabemos que hace tiempo ya está aprobada la ley de eutanasia. No, yo me tengo que poner a estudiar, convengamos, porque esto se nos vino y a los paliativistas, y bueno, creo que a los equipos de salud nos culmina a que, bueno, otro escenario asistencial. Entonces tenemos que formarnos para eso. Bueno, para los que no lo saben, la semana pasada, el sábado, viernes, no recuerdo, se aprobó en Uruguay la Ley Nacional de Eutanasia, ¿no? Y muerte asistida. Muerte digna, no dice, no se le llama puntualmente eutanasia, se le llama muerte digna, pero bueno, es una ley que creo yo, esto es una opinión personal, con mucha pobreza, es una ley, una estructura bastante pobre, que hay que ver cómo se implementa, y como hoy hablábamos, Luz, bueno, el rol de los equipos, me preocupa, que la veo un poco médico-centrista. Creo que los equipos tenemos que generar y ofrecer garantías, ser garantistas, y creo que hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, es salir de la caja y poder pensar cómo implementamos. Bien.
Hay una preguntita más, tenemos 2 minutos más que hace Male. Male, si te animás, si querés desmutearte y la haces vos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A ver, la pregunta tiene que ver con la existencia de instituciones de salud, o sea, neuropsiquiátricos. En realidad sé que existen, pero veo muchas veces que la familia queda engrampada porque, a ver, obviamente un intento de suicidio, lo ideal no es que esté en una institución de agudos, general de agudos, sino esto, ¿no? Específico. Pero veo que como que no quedan por tiempo prolongado. No sé si quizás tenga que ver con que el paciente se niega, que eso me parece que debe ser algo que se da también, el no deseo de querer estar en la casa, pero por la misma patología psiquiátrica vuelve como a tener intentos y las familias claudicaron o están en eso. No sé si hay alguna que, digamos, ustedes conozcan con mayor expertise, lo escucho y lo veo bastante. Instituciones mentales, ¿te referís a eso? Neuropsiquiatra. Sí. Mira, bueno, gracias María por la pregunta. Como bien decías vos, ¿no? Que o sea, en Argentina al menos, ¿no? Hoy por hoy, bajo el amparo de la Ley de Salud Mental, cualquier internación psiquiátrica se debería llevar adelante en algún hospital general, ¿no? De vuelta, nosotros lo llevamos adelante en diferentes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por otro lado, pensemos en los pacientes que nosotros, en el marco de la vida real, ¿no? Considerando los pacientes que nosotros asistimos, difícilmente vamos a poder conseguir una derivación rápida a un centro de salud mental a un paciente con una patología oncológica, ¿no? Por la comorbilidad y por la dificultad que tiene el abordaje. Por eso, en estos escenarios, el hospital general es el mejor, el hospital general, la clínica, ¿no? Es el mejor escenario. Pero lo que sí, eso nos invita a nosotros como equipo de cuidados paliativos a ser creativos en el abordaje, ¿no? Que el paciente esté, vamos a decir de alguna manera, monitoreado, acompañado, asistido psicológicamente, psiquiátricamente, clínicamente, y quizás de esa manera sí se puede evitar internaciones ulteriores. También entendamos que si el trastorno mental primario es de muy difícil control, hay por seguridad tanto del paciente como del equipo, sí uno va a bregar porque el paciente sea trasladado a un centro de mayor complejidad. Pienso, por ejemplo, María, me ha pasado que quizás pienso en algunos ejemplos que me ha tocado atender a lo largo de mi vida, ¿no? Una vez trabajando en el equipo de Luz y de Guille, me tocó asistir a un paciente que tenía un oligodendrogloma frontal con antecedentes de consumo problemático de sustancias, y quizás el paciente no tenía una ideación suicida franca, sin embargo tenía conductas autoagresivas y heteroagresivas. Y en el hospital general era imposible poder asistirlo porque no se podía moldar a las pautas de cuidado, y ahí sí hubo que hacer una derivación a un centro de salud mental específico, que fue muy difícil poder derivarlo, y terminó siendo, o sea, el seguimiento de este paciente como una especie de puerta giratoria entre la clínica psiquiátrica y el hospital general, ¿no? Porque el paciente se sedaba, no comía. Entonces, de vuelta, cuando asistimos a pacientes con esta complejidad, sepamos, esta es una opinión mía de vuelta, que estamos en el vértice extremo de la pirámide de la complejidad, ¿no? Donde nos enfrentamos frente a un dispositivo de salud que no está preparado para estos pacientes, que quizás la familia tampoco, los colegas tampoco, todo. O sea, es un escenario de mucho caos y de mucha inestabilidad. Y termina pasando, perdón que robe tanto tiempo, esta especie de fenómeno de puerta giratoria, ¿no? Que de repente el paciente quizás se estabiliza, egresa, y no es infrecuente que quizás vuelva a ingresar, pero también me parece que nosotros como parte del equipo tenemos que aceptar que esa es la complejidad que nosotros tenemos. Porque si yo te cambio el síntoma y es conuto autolesiva versus oclusión intestinal, nadie diría, hoy otra vez se internó el paciente porque se ocluyó. En cambio, lamentablemente la patología mental sigue cargando, a pesar que digamos que no, con el estigma y con la complejidad de que son pacientes que son difíciles de recibir, ¿no? En todos lados generan cierto distrés. Totalmente. Tal cual, Sí. gracias. Sí, dale, Guille. No, un poco parecido se me ocurre a los pacientes con abuso de sustancias, ¿no? Están ahí en el vértice complejo para todos los equipos, apoyando de un lugar a otro, sin tener lugar especializado donde internarlo, sin poder abordarlo en forma especializada, porque incluso hay psiquiatras que tampoco tienen el manejo de esta complejidad, así que... Es que yo creo, Guille, perdón,
es que la complejidad excede la teoría, digo, porque si uno va a lo netamente académico, vos vas a ver que lo que te ofrece la teoría es, bueno, rotar a metadona o rotar a buprenorfina y no mucho más. Pero bueno, la dinámica en sí es compleja y muchas veces, y no lo digo desde una posición superadora, ¿no? Sino que uno también tiene el miedo, la demanda permanente que estos pacientes generan, la demanda que generan los equipos ante la sensación de no poder asistir, como decía Ana, a estos pacientes conforme a su necesidad, genera mucho distrés, y no hay ningún, yo al menos no conozco un lugar, digo, en relación a los consumos problemáticos, tanto en cuidados paliativos como en general. Son pacientes y son situaciones clínicas muy, muy complejas, ni que hablar en cuidados paliativos. Tal cual. Sí. No sé si querés agregar algo, Anita. No, mientras te escuchaba, pensaba, bueno, esto es un arte. Si hay algo que en paliativos tenemos que tener, es mucha flexibilidad cognitiva, acomodarnos y tener muchas herramientas para poner allí a disposición. Pero estoy de acuerdo. A veces los protocolos nos quedan cortos y las teorías nos quedan cortas. Tenemos que tener mucha apertura. Bueno, yo agradecerles por este espacio, que siempre es lindo interactuar, muchos compañeros, Mirta, Rosana, que nos están acompañando de acá de Montevideo, de San José, bueno, gente que trabaja con nosotros, así que contenta desde mi lado de compartir con ustedes. Espero que para la próxima sea un poco más efectiva con el Meet, y no tenga que pasarte la posta, Luz. Pero bueno, un placer. Un placer. Muchísimas gracias, Alejo. Muchísimas gracias, Anita. La verdad que Gracias, fue Alejo. súper interesante. Dan ganas de seguir hablando, debatiendo. Y me parece que lo más importante es poner sobre la mesa estas cuestiones, trabajar nuestros sesgos, trabajar nuestros prejuicios, trabajar nuestros límites, aprender a gestionar nuestras emociones para dejar de reaccionar y responder creativa y constructivamente a las situaciones de complejidad y en equipo. No sé si hay una clave, pero sí estoy segura que ese es un camino. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo probablemente para finales de noviembre otra vez. Abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, Hasta gracias. luego, gracias.